jóvenes, buenos días. Para la clase de historia de esta semana vamos a iniciar con la paz armada. Sin importar si primero tuviste el Kahoot, que fue un repaso para ver qué tan bien te preparaste previo a esta clase, o la vas a tener después del Kahoot, empezaremos con nuestro resumen de paz armada. Así que comenzamos con la fecha y con el título al centro de nuestra hoja subrayado. Y veremos la paz armada. Si recuerdas las fechas de la clase anterior, la paz armada empieza en 1870 y va a terminar en 1914. Estas dos fechas no se te van a olvidar porque 1870 es cuando Alemania logró su unificación y 1914 cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Así que empezamos ahora con esto de la paz armada. Bueno, primero vamos a poner una pequeña definición. Paz armada es el periodo de tiempo en el que los países europeos van a acumular van a desarrollar la industria bélica, pero no van a declararse la guerra entre ellos. Entonces ponemos nuestra definición. Es el periodo de tiempo en el que los países europeos desarrollan la industria bélica. Acuérdate que bélica, podemos poner entre paréntesis otra palabra que es su similar, que es armamentista. Desarrollan la industria bélica o armamentista. Ahora vamos a ver quiénes son estos países que van a entrar en conflicto. Estos países de toda Europa, porque todos son europeos, el principal va a ser Austria-Hungría. Austria-Hungría está desde los Congresos de Viena, quedaron unidas y han formado una sola patria, aunque son dos diferentes. Esto va a cambiar conforme avance la paz armada, Primera y Segunda Guerra Mundial, pero en este momento de la historia, 1870, son una sola nación. Sus primos, Alemania, sus otros primos, los rusos. Acuérdense que entre familias nobles, pues buscaban emparentar para hacer alianzas y evitar así conflictos o ganar territorios. Otro va a ser el enemigo número uno de Europa, siempre motivo de conflicto, Francia y Gran Bretaña o Inglaterra, como lo quieras poner. En este caso lo vamos a poner como la Gran Bretaña. Acuérdate que es Inglaterra con todas las colonias que ha adquirido a lo largo del mundo. Y un pobre que fue invitado por pura conveniencia, gracias a su lugar privilegiado en el Mediterráneo, Italia. No es que Italia tuviera el superdesarrollo industrial, pero sí tenía una ubicación privilegiada. Bueno, estos son los países que van a beligerar: Austria-Hungría, Alemania, Rusia, Francia, Gran Bretaña e Italia. Estos países tienen ciertos antecedentes o ciertas características. Tienen sus antecedentes o características tanto económicas, políticas o sociales. Bueno, vamos a empezar con sus antecedentes económicos. Los antecedentes económicos de estas potencias es de que todas entraban en rivalidad en ultramar. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas habían llegado hasta la India, hasta China y toda Oceanía, el Pacífico y África? Tenían gran rivalidad en ultramar. Esta rivalidad en ultramar, bueno, era por territorios, por recursos, por mercado. Y todo esto si lo juntamos, lo podríamos incluir en una palabra, era por las colonias. Otra rivalidad que tenían los países europeos previos o que llevaron a este estado de paz armada va a ser la carrera armamentista. Esta carrera armamentista, buscar desarrollar más y mejores armas de guerra, es lo que los va a llevar a conflictuarse. Y
el control económico y político de las, bueno, el control económico, porque estamos solamente en lo económico, el control económico de las colonias. Así que estos países europeos del siglo XIX, sus antecedentes económicos son el deseo de controlar económicamente la rivalidad, la carrera armamentista y el control económico de las colonias. Pero no es el único antecedente que tienen. También tienen un antecedente político. Este antecedente político de los países que van a entrar en conflicto que van a estar en tensión durante la paz armada, serán que todos luchan por ampliar su territorio. Es una cuestión política, el ampliar y hacer más grande su territorio. Tienen rivalidad imperialista. ¿Qué imperio es el más grande? ¿Qué imperio es el más rico? ¿Qué imperio es el que tiene los mejores lugares y los mejores productos? Y esto les va a llevar también a una rivalidad, pues, liberal o, ¿cómo le podemos poner? Expansión del liberalismo. Acuérdate que el liberalismo se refiere a una cuestión política, aunque sea un liberalismo económico, se refiere a una cuestión política. Y en lo social, voy a bajar por aquí lo social, en lo social, un elemento que no habíamos mencionado, tal vez un poco cuando vimos la unificación, en lo social, el sentimiento nacionalista, ese en el cual los habitantes de estas tierras se sentían orgullosos de su pasado, de su lengua, de su vestido, de sus tradiciones. El espíritu nacionalista, las rivalidades por ver qué país es el mejor y el resentimiento que existía, porque si recuerdas, pues Francia no quedó muy contenta después que en el Congreso de Viena todo lo que Napoleón había adquirido le fue despojado. Ese forma parte de las rivalidades y un poco de resentimiento entre ellos. Así que ya tenemos las características o los antecedentes económicos, políticos y sociales de la paz armada. Ahora haremos una lista de encuentros beligerantes en los que vamos a darnos cuenta que otra característica de estos pueblos durante esta época es de que ellos van a crear alianzas y pactos secretos. Las alianzas y los pactos secretos eran para protegerse a sí mismos, pero no estaban exentos de traicionarse entre ellos mismos. Es así como en política se le va a llamar que hacen un doble juego. Son tus amigos, pero a la vez están aliados con tu peor enemigo, garantizando ellos no verse afectados por los conflictos que tengas. Una de estas primeras rivalidades va a ser entre Francia y Alemania. Esta paz, como les decía, paz armada, sí es paz, pero tiene un pico de tensión. Y un punto de tensión es Francia contra Alemania. ¿Qué es lo que le reclaman? Le están reclamando a Alemania el desarrollo de la industria bélica y están reclamando a la Alemania la disolución de provincias y su unificación. A la larga eso es lo que le están diciendo. Alemania, te unificaste y estás creciendo en armas. Le reclaman la unificación para hacer un desarrollo de industria bélica. Eso es lo que Francia empieza a tener miedo de Alemania, ya que solamente le separan los Alpes y son sus vecinos. Otro conflicto que habrá por estos tiempos, otro punto de tensión, es Rusia, los primos de los alemanes y de los ingleses, contra Austria. Si bien es cierto, genealógicamente o consanguíneamente son parientes, políticamente pueden ser enemigos. Este conflicto de Rusia contra Austria-Hungría, acuérdense que es uno solo, ahorita están unidos, quieran o no, se va a llevar, o el motivo es el conflicto por la tenencia de los Balcanes.
Ya habíamos mencionado una vez más esta península, que es lo que corresponde al área de Grecia. Así que Rusia contra Austria, Hungría se van a pelear por llegar o tener una salida en la península de los Balcanes. Otro conflicto o otro punto de tensión que genera esta tensa calma va a ser nuevamente Gran Bretaña, y se va a ir contra Alemania. Desde el siglo XVI, y podemos recordar a los piratas que ya habíamos mencionado, Inglaterra, Gran Bretaña era el rey de los males. Sin embargo, Alemania había desarrollado una gran competencia naval y había creado su armada invencible. Esa armada invencible de Alemania, que se refiere a lo naval, le estaba dando verdaderamente competencia a los ingleses y les estaba robando el dominio de los mares. Así que ya había entre esos principales actores bastantes puntos de tensión. Y ahora veremos cuáles fueron esas alianzas que los llevaron a ellos a enfrentarse. Estos tres que vemos aquí, 1, 2, 3, son puntos de tensión. De tensa calma. Por eso se le llama paz armada, porque pues no se agarraban, pero se traían ganitas. Entre las alianzas vamos a tener una en 1882. En 1882, Alemania, Austria-Hungría, que lo vamos a abreviar con AH para no tenerlo que escribir todas las veces, yo en mi caso, para hacer el video más corto, Alemania, Austria-Hungría y como les decía, este invitado honorífico que va a ser Italia, porque está en un punto estratégico, van a formar una triple alianza. Es muy importante que tengas presentes cómo se llaman las alianzas, ya que después las utilizaremos y podría haber confusiones. Años más adelante, cuando entre Estados Unidos a la guerra, se robará el nombre de los alemanes, los austrohúngaros y los italianos y lo usará a su favor. Otro punto en el que estos países se unieron, otra alianza u otro pacto secreto que ocurrió ahí, fue en 1907. Ya estamos en el siglo XX, en los primeros años del siglo XX. Y aquí Francia, que sí le tenía miedo tanto a Inglaterra y su poderío naval como a Alemania y su poderío de armas y su crecimiento exponencial en todos los continentes, Francia junto con Gran Bretaña, que también lo estoy abreviando como Gran Bretaña, y Rusia, formarán un equipo llamado también la Triple Entente. Entente quiere decir los que entienden, los tres que entienden, los tres que se entienden. Estos dos equipos son fundamentales, la Triple Alianza y la Triple Entente, porque los veremos más adelante en la Primera Guerra Mundial. Pero fíjate desde qué años, 1882 y 1907, ellos tienen un compromiso de ayudarse y de no atacarse. Ya firmados estos compromisos, años más adelante, va a haber algo que la historia le va a llamar en 1912 la crisis de los Balcanes. Si recuerdas, habíamos mencionado que tanto Rusia como Estados Unidos tenían mucho interés de llegarle a esta parte de Grecia porque tiene salida al Mediterráneo y obviamente a África y al Medio Oriente era el puente para entrar. Esta crisis de los Balcanes se va a llevar entre la Liga Balcánica y se van a conflictuar con el Imperio Otomano. Van a empezar a conflictuar por territorios. Obviamente, bueno, vamos a poner aquí que el problema es el territorio, obviamente. Ya vimos por qué es valioso el territorio, más allá de los recursos naturales que pueda tener, es por su posición geográfica privilegiada. Obviamente va a ganar en este caso la Liga Balcánica. Y va a haber un segundo enfrentamiento dentro de esta crisis de los Balcanes al año siguiente, en el 1913,
donde Bulgaria va a perder su territorio y va a verse anexado a otro. Entonces, como verás, hemos dicho que hay crisis, que hay resentimiento, que hay tensión, que hay puntos que no están de acuerdo, pero no ha habido como tal guerra entre las potencias, sino en estos pequeños escenarios que forman parte del territorio, más bien pegándole a lo asiático y a lo africano que a lo europeo. Otro punto que va a generar conflicto es de que Alemania se acaba de unificar y ha formado pues el nuevo Estado alemán, y lo mismo ha pasado con Italia. Sin embargo, Alemania e Inglaterra van a empezar a picar demasiado porque, si recuerdan, la última clase habíamos visto que Inglaterra tiene el 30% de toda la población, bueno, de toda la superficie terrestre dominada bajo su control, y los alemanes tienen una industria que se desarrolla a pasos agigantados. El nacionalismo y el imperialismo están puestos en las dos naciones. ¿Qué nación es la mejor? ¿Qué nación es la más poderosa? Obviamente ambos creían que la suya era la más poderosa. Así que en 1870, cuando Alemania alcanza su unificación, recordarán quién fue el líder político, a pesar de ser un varón, de ser un noble y de ser un militar, fue el líder político Otto von Bismarck, y este nombre es muy importante. Otto von Bismarck, quien fue el primer ministro y el canciller de hierro, así se le llamó, decidió organizar un sistema de alianzas para poder posicionar a Inglaterra en un lugar estratégico políticamente, evitando que sea susceptible de ser conquistada. Así que Otto von Bismarck va a diseñar el sistema de alianzas. Como les mencionaba al principio, las alianzas pueden incluir, jugar a dos puntas, ¿no? Jugar a doble cara con los demás países a los que estaban comprometidos. Y se formó una primera alianza. Vamos a ponerle una coronita con 3 piquitos. Fue la alianza de los 3 emperadores. Esta alianza de los 3 emperadores obviamente la formó Alemania. La va a formar sus primos, los rusos, Rusia, y la va a formar sus otros primos, Austria-Hungría. Esta va a ser una alianza que va a perdurar por un tiempo. Sin embargo, los alemanes, como les decía, van a terminar desconociendo esta alianza de los 3 emperadores. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era su finalidad? Bueno, ¿qué provocaba, qué proponía o qué buscaba esta alianza de los 3 emperadores? Buscaba bloquear a Francia. Alemania, haciendo alianza con Austria-Hungría, tenía protegido el sur. Haciendo alianza con Rusia, tenía protegidas sus espaldas hacia el oriente. Y no había forma alguna de que estos países se fueran a aliar con Francia, porque tendrían que pasar sobre Alemania. Entonces, de esa manera, Alemania va a garantizar que tiene respaldadas y cuidadas las espaldas. Alemania ofrece protección a cambio de que ellos no ataquen y no se hagan aliados de Francia. Buscar la mayor conveniencia para Alemania, idea del caballero o de este militar llamado Otto von Bismarck, se va a llamar sistema de equilibrios. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sistema de equilibrios. ¿Se acuerdan que durante el Congreso de Viena se hablaba precisamente de esto, de equilibrar? Entonces, sin faltar al Congreso de Viena, pero manipulándolo a favor de Alemania, es que Otto von Bismarck va a hacer este sistema de equilibrios, que son alianzas y pactos para protegerse y para garantizar que estará seguro.
Va a haber después una situación o una causa. La finalidad es bloquear a Francia. Pero ¿por qué Francia? O sea, ¿cuál es el problema con Francia? Si ustedes se regresan en el pasado, cuando vimos la unificación de Alemania, hubo una guerra llamada franco-prusiana. Es ahí cuando Prusia, quien encabezaba la unificación, expulsó a los franceses de los territorios. Sin embargo, habían quedado pendientes dos territorios, el territorio de Alsacia y el territorio de Lorena. Obviamente los franceses decían que era de ellos, los alemanes dicen que son suyos y ellos se los quedaron. Así de que ese era un punto que Francia tenía pendiente con los alemanes y se quería cobrar. Así que una manera de evitar que Francia tenga aliados es bloquear a Rusia, a Francia, siendo amiguito de Rusia y de Austria-Hungría. Y manteniendo, fíjense bien, inteligente Alemania, en vez de meterse en conflictos con la Gran Bretaña, que es su gran competidora, los ingleses en los mares, los ingleses en las colonias y en la industria, su gran rival de Alemania es la Gran Bretaña. Sin embargo, Otto von Bismarck, en vez de conflictuarse frontalmente con ellos, hace dos cosas. Una, decide pactar. Mantiene relaciones con la Gran Bretaña. Al mantener relaciones con la Gran Bretaña, va a evitar que Gran Bretaña también se alíe a Francia en algún caso de necesitarlo. Van a pactar. Y lo segundo es que Otto von Bismarck astutamente va a quedar en segundo lugar premeditadamente y le va a dar la superioridad en cuestión de ir a colonizar a otros lugares. Así que mientras Inglaterra estaba muy entretenida en ocupar las islas del Pacífico, en irse a meter a Oceanía, en dominar a los chinos y a los hindúes y en tratar de meterse al corazón de África, los alemanes estaban muy a gusto desarrollando una industria bélica de primer orden, extendiendo sus territorios en los pequeños países europeos cercanos y generando un sistema de alianzas con todos sus vecinos con la única finalidad de aislar Francia. Entonces fue pactar y ceder a la Gran Bretaña la primicia en las colonias. Alemania le deja muy claro a Inglaterra que no tiene ningún interés en rivalizar con él en ningún aspecto. Si Inglaterra desea colonizar, que colonice. Si Inglaterra quiere ocupar, que ocupe. Alemania no se lo va a impedir ni se va a conflictuar con ellos. Cosa que los ingleses tomaron de muy buena gana. Como les digo, este sistema de equilibrios es un as bajo la manga, que Otto von Bismarck va a pactar con la Gran Bretaña, con Alemania, Rusia y Austria-Hungría, y de esa manera Alemania en este momento de la historia es el más protegido, una por su armamentismo y dos por sus pactos. Y hasta aquí vamos a dejar este video de esta clase, no ha terminado, así que vamos a poner 3 puntitos suspensivos que indican que esto va a continuar. ¿Qué es lo que vas a hacer de tarea? De tarea vas a hacer tu propio resumen, lo vas a ilustrar. Si decimos Alemania, le pones su banderita. Si decimos Otto von Bismarck, le pones un pequeño icono que indique. Acuérdate que la imagen es parte fundamental del aprendizaje de la historia y con una simple imagen necesitas evitarte 1000 palabras. O sea, la imagen te da todo un universo de ideas, todo un concepto. Entonces, vas a hacer tu resumen. Y tu resumen va a estar ilustrado. Y número 2, vas a ubicar o vas a hacer tú, no está permitido imprimir, no acepto fotocopias, no es correcto sacar a tus papás en plena contingencia a comprarte un mapa a la papelería, lo dibujas tú. Te voy a mandar en tu Classroom un mapita de lo que quiero para que tú, con todo el tiempo del mundo que tienes en cuarentena, con tu lapicito te pongas a dibujar. Recuerda, en cuestiones de cartografía, mientras más tiempo a la mano, mejor. Así que me vas a hacer tu mapa y me vas a ubicar a los países que han hecho alianza con Alemania. No te preocupes si no lo pongo en el video, lo tendrás en tu Classroom.
con las indicaciones. Esto me vas a entregar entonces, de preferencia que sea una foto, tu resumen, ya sea resumen o esquema, con tu mapita con las alianzas de Alemania, o a lo más 2 fotos. En uno tu resumen y en otro tu mapa con las alianzas de Alemania. Te suplico que no envíes más fotografías y que repases y tengas muy claro esto, ya que si el quiz que hacemos en esta primera ocasión, Kahoot, no saliera muy a tu favor, vamos a hacer uno más adelante y con ese podrías nivelarte y sacarte la mejor calificación y obtener uno de los 3 primeros lugares del Kahoot. Así que hasta la próxima clase, donde haremos otra parte del resumen, así como lo viste ahorita, por medio de esquemas, resumen, conceptos y tareas con ilustraciones, pero de lo que sigue de la Paz Armada. Así que hasta la próxima.